Amigos, muy buenas tardes. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI. Hoy, también, 30 de agosto, Santa Rosa creo que es, ¿no?, de 2016, como desde hace 8 años, siempre por aquí a M1010, ¿no es cierto?, Onda Latina. Bueno, nos parecía importante comenzar el día diciendo, repitiendo, ratificando algunas de las cosas que hemos venido diciendo con mucho ruido en las diversas intervenciones que venimos teniendo en todos estos días, digo, las notas en TN, en Canal 9, en el Noticiero de América, en C5N, bueno, la de La Nación de ayer que ha hecho mucho ruido, y en tantas y tantas radios nacionales o internacionales, que estamos viviendo, obviamente, los momentos más estresantes que tengamos memoria en lo que tiene que ver con el comercio exterior. Y casi yo diría como una vorágine nos ha dejado nuevamente, al igual que el fin de semana pasado, nuevamente sin fin de semana. Es decir, yo vengo desde las 6:30, 7 de la mañana que empiezan los llamados de las radios europeas, particularmente. Allá saben que tenemos 5 o 6 horas de diferencia, depende de dónde nos llamen, hasta altas horas de la noche, casi de manera ininterrumpida, en algunos casos explicando algunos nuevos regímenes que están vigentes, en otros casos esencialmente tratando de echar luz sobre el que es sin duda, tal cual lo titula hoy La Nación, en palabras mías por supuesto, el mayor escándalo de comercio exterior en toda la historia argentina. Y esto no es un tema menor, por eso hablamos de este estrés, por eso es que queremos empezar ratificando nuestro principal demanda en estos momentos, que pasa obviamente por un reclamo que ya se está convirtiendo en una letanía. Todos los lugares donde pasamos decimos que es imprescindible. Antes se lo pedíamos a Gómez Centurión, ahora se lo pedimos al gobierno, que den a conocer el listado de las empresas involucradas en el mayor defalco a la aduana argentina, al fisco, a todos nosotros, a las pymes, etcétera, que tengamos memoria, porque en estos momentos todavía estamos juntos en la misma bolsa, los victimarios y las víctimas. Todavía estamos siendo mirados bajo sospecha, ¿no es cierto?, todos los que de una u otra manera tenemos algo que ver con el comercio exterior argentino. Yo tengo que ver con esta temática de manera ininterrumpida desde 1993, ya orgánicamente, aunque lógicamente venía desde antes con estos temas internacionales. Pero esto no se recuerda, no hay, diríamos, dimensión de lo que implica una estafa de 14.500 millones de dólares, como es el número que en su momento diera a conocer Gómez Centurión. Obviamente está faltando a eso sumarle el intangible, que lógicamente es mayor, como yo lo he explicado en tantos lugares, y lo explicaba también ayer en La Nación, diciendo que ese intangible está conformado por todos aquellos que por no conseguir los dólares oficiales que conseguían los amigos, no podían efectuar las producciones necesarias, perdíamos mercados en el exterior, mercados difíciles de recuperar, y cerraban muchas pequeñas y medianas empresas que no tenían espaldas para resistir sin insumos, y hay trabajadores que han quedado en la calle por esta situación, y todo esto, obviamente, seguramente cuando se hicieran los números y se pudiese hacer acabadamente esta situación, sería muchísimo más que los 14.000 millones. Por lo tanto, estamos necesitando que imperiosamente se haga la luz. Yo ya a esta altura, luego de los elementos que han ido apareciendo, diría, no estoy queriendo tomar posición en relación a si Gómez Centurión debe volver o no debe volver. ¿Por qué lo digo? Porque pese a los años que uno lleva en esta temática, jamás había escuchado que
los servicios de inteligencia estaban involucrados en las temáticas aduaneras. Jamás habíamos sospechado que un sector vinculado al Estado se apropiaba de otra área del Estado para delinquir. Y entonces, cuando entran a aparecer de un lado los nombres de Estiuso, del otro lado el nombre de Pocino, de otro lado el nombre de Milani, y se habla de los servicios de informaciones en el comercio exterior, en la aduana particularmente, uno dice, a ver, no quiero ser funcional a ninguno, no quiero que mis palabras puedan ser utilizadas para ayudar a una banda o a otra banda. Lo que queremos es que no haya más bandas. ¿Se entiende? Queremos que el comercio exterior, la aduana, toda la operatoria del comercio exterior vuelva a ser una herramienta para la producción y para la generación de empleo, como es en todas partes del mundo. Por favor, hacemos una apelación al sentido común y también a las autoridades que han generado, ¿no es cierto?, lógicamente expectativas de cambio, y que todos aquellos que queríamos que se acabaran estas prácticas que venían, ¿no es cierto?, desde tiempos ancestrales, no seamos defraudados. Por eso, reitero, de lo único que voy a hablar es de la necesidad de que se clarifique el rol de tantos importadores, de tantos industriales, de tantas pymes, de tantos empleados de la aduana, de tantos empleados bancarios, de tantos despachantes de aduana, que genuinamente y de manera honorable hicieron su trabajo y que hoy aparecen mezclados con quienes, por tener amistades con el poder o por maniobras espurias, se encuentran sospechados de haber logrado cometer esta que sin duda es la mayor estafa que recuerda el comercio exterior argentino. Por eso es imprescindible que lo antes posible estos listados se conozcan. Ya hemos explicado el martes pasado la metodología, hemos explicado el insólito silencio cómplice de la banca privada que mantiene aún abiertas carpetas con operaciones inconclusas, sin siquiera haber intimado a los privados que consiguieron los dólares baratos, los dólares oficiales, y no trajeron la documentación que acredite que esa operación comercial de importación fue realizada, pero tampoco los intimaron para que devolvieran tal cual esos dólares, tal cual dice la normativa. ¿Y qué decir de la UIF? ¿Y qué decir de los titulares del Banco Central que estuvieron hasta el 10 de diciembre, ¿no es cierto?, y que se llenaban la boca hablando de que había dólares para la producción cuando en realidad solamente había dólares para los amigos? ¿Qué pasa con el señor Vanoli, que en el último tiempo tuvimos esas diferencias públicas donde me desmentía diciendo que los dólares en el Banco Central se entregaban para el comercio exterior y la producción? Quedó demostrado y la historia está claramente y palmariamente demostrando de qué lado estaba la razón. Sin duda la razón la tenía yo en aquel momento que levantaba la voz para reclamar por esta situación. No quiero hacer subjetividades ni pasar facturas a esta altura del debate. Íbamos a tocar dos temas, pero vamos a agregar un tercero, porque todas estas intervenciones desde la semana pasada, ¿no es cierto?, cuando empezara aquel primer intervención de largas horas con arriba de 50.000 consultas en TN, ¿no es cierto?, vinculado al régimen de courier o puerta a puerta, y luego la cantidad de intervenciones que tuve explicitando esta nueva normativa han hecho que me lleguen muchísimas colaboraciones. Me estaba faltando una de un sector que justamente me acaba de hacer llegar el amigo Sebastián Herrera, ¿no es cierto?, me hace llegar la visión de los courier. Y esto es importante, porque hasta ahora veníamos hablando la de los usuarios, la de los sectores que se veían amenazados, la de gente que pretendía conocer más en detalle esta situación, y me envía unas líneas muy interesantes, clarificadoras desde el punto de vista particularmente de los courier.
dice que me quería compartir esta información después de haber escuchado mis notas. Principalmente lo que ha cambiado desde la visión de los courier es que el puerta a puerta ahora tiene dos modalidades, con finalidad comercial y sin finalidad comercial, a partir de esta resolución 3916 del 16, ¿no es cierto? La con finalidad comercial, la que tiene finalidad comercial, limita en peso y en valor, y la que no tiene finalidad comercial limita en peso, en valor, en la cantidad de ítem por especie y en la frecuencia, 5 veces al año, tal cual lo hemos dicho tantas veces. Sobre las mercaderías con finalidad comercial, las industriales, casi todos los repuestos y partes de máquinas podían ingresar, ya que no aplica generalmente intervenciones. Incluso, a partir de este año, el courier estuvo excluido de licencias automáticas, con lo que no tenía este tipo de intervenciones. Creo que acá se refiere a licencias no automáticas. Me parece importante esta distinción. Realmente no había problemas anteriormente para ingresar esos productos de manera habitual. Pero siempre aplicó, en cambio, salud pública. Una cosa que se comentaba ayer, ¿no es cierto? Las clínicas y sus aparatologías llevan intervención, porque todo lo que tiene que ver con salud pública la lleva. Y esto sigue y obviamente va a seguir siendo así, tanto con el courier con finalidad comercial como el courier sin finalidad comercial. Y parece que no piensan, y según la opinión de él eso es correcto, cambiar esto con ninguno de los dos mecanismos. Vuelvo a repetir, con y sin finalidad comercial. Esto era lo más singular que había notado, pero para poner fácil, todo lo que se unta, se ingiere o se vaporiza sobre el cuerpo no ingresaba desde siempre, ¿no es cierto? Luego se le sumó, no ingresaba directamente. Todo lo que se enchufa, luego se agregaron los textiles y los juguetes por el estampillado, y luego se agregaron muebles, y llegamos al momento previo a donde casi todo lo que usa la gente en su día a día estaba prohibido de ingresar. Esta resolución buscó resolver eso. Hasta el 2005 teníamos $3.000 y 50 kilos por guía, ilimitada la cantidad por día. Hoy tenemos $1.000 por quit. Para la importación se complica luego de esto porque va a despacho y aplica intervenciones. Para la exportación, en cambio, no hay problemas. Se hace el despacho por todos los productos y cuando sube al avión pasa a ser courier nuevamente. Otra discusión típica con los despachantes, pero que tiene poca importancia, ya que los courier pueden poner un despachante de ellos, ¿no es cierto? Por supuesto que me pareció muy interesante esta visión, ya que este modelo cumple funciones que le pueden llegar a ser muy bien, dice el amigo, a la operatoria de comercio exterior. Desde ya, desde aquí, desde Comercio Exterior Siglo XXI, muy agradecido al amigo Sebastián Herrera. El tercer tema que queríamos tocar es algo que está hoy en la primera plana de los diarios. Y lo poníamos con un título ganchero, ¿no? Que es: se viene China. ¿Qué pasa? El presidente de la Nación está viajando a China. Se ha generado mucha sensibilidad en algunos sectores industriales particularmente. De hecho, la Unión Industrial Argentina en el día de ayer sacó un comunicado y una nota pidiéndole a Malcorra que no haya reconocimiento de China como una economía de mercado, de manera tal de poder aplicar ciertas salvaguardas, ¿no es cierto?, que no se da si uno aceptara que China fuera economía de mercado. Estábamos esperándola con mucha ansiedad, la conferencia de prensa que había convocado Malcorra para hoy a las 14 horas, precisamente a esta hora tenía que haber empezado. Se ha levantado porque Malcorra ha amanecido con un muy fuerte estado gripal. De hecho, la única actividad que va a cumplimentar en el día de las que se había comprometido es una actividad vinculada a la Unión Cívica Radical, donde se había comprometido a dar algún tipo de explicaciones y de demandas, responder a algunas demandas que tenía la gente de su propio partido. Por lo tanto, decimos esto: no tenemos las respuestas de Malcorra en relación al tema China, pero sí nos interesa clarificar algunas cuestiones que han ido apareciendo. Obviamente, la posición, me parece, del presidente Macri es evitar que lo que se vivía
en la etapa anterior, donde el swap chino, los créditos, etcétera, venían atados y condicionados a la participación de los chinos en la colocación de insumos, en la definición de los proyectos, trayendo los técnicos y en algunos casos hasta trayendo la mano de obra. ¿Se acuerdan como el tema atado al swap? No se produzcan ahora. Y como tenemos en claro que, así como los que se quejan del tema puerta a puerta, también este tema con los chinos, el debate por qué es, muchachos, digámoslo con todas las letras, se ha lanzado el mayor programa de inversiones de la historia argentina en términos de obra pública, que son 100.000 millones. El debate es si la industria nacional va a ser la principal o de las principales proveedoras de los insumos, ¿no es cierto?, de las partes y piezas, de los bienes de capital que sean necesarios para este tipo de obras. El debate es esto, como decíamos en la facultad, a ver quién maneja la batuta, y a mí me parece muy correcto. Y esta semana, creo, no sé si lo comentamos la semana pasada, en estos días ha quedado en claro un leading case, que ha sido Techin versus los chinos para la principal obra pública de Córdoba. Ustedes saben que se ha llamado que se está realizando y se había llamado a licitación, ¿no es cierto?, para el proceso de la principal tubería, canalización, ¿no es cierto?, de la provincia de Córdoba, y que había ganado por precio una empresa nacional adherida, asociada a una proveedora de caños chinos. Por otro lado, había otra importante empresa nacional que iba a proveer los chinos Techin. La diferencia en el costo era de un 35-40%. Obviamente Schiaretti intervino y notificó que no iba a pagar más de lo que ofrecían los chinos. Hubo un lobby importante por parte de la Unión Industrial Argentina, la Unión Industrial de Córdoba, ¿no es cierto?, y los sectores, diríamos, vinculados a la industria, y finalmente se laudó. Techin bajó sus precios y, lógicamente, la obra, con estos nuevos precios, cercanos, supongo yo, a los precios del proveedor chino, van a permitir que la industria nacional finalmente sea la que termine proveyendo los caños para los tubos, para esta importantísima obra en Córdoba. Esto es lo que está por atrás del debate, tanto de la apertura, vinculado a las voces que hablan de invasión de importaciones, que tuvo que salir ayer el secretario de Industria, un hombre de la UIA, Martín Echegoyen, a explicitar, ¿no es cierto?, que esto no es así. Hemos muchos hablado alrededor de cuál es el real impacto de la apertura, pero por supuesto que lo que no queremos es que haya porosidades en el actual sistema de administración de comercio exterior que lleven a situaciones que terminen afectando, lógicamente, la industria nacional. Y aquí yo quiero recordar las palabras de lo que charlábamos en el último programa con el ingeniero Restaino. Es hora de que dejemos de hablar de sectores protegidos para hablar de empresas protegidas. Hay determinados sectores que se escudan en el hecho de integrar estos denominados sectores sensibles, y entonces vale todo, y nos acostumbramos a cazar en el zoológico. Entonces es importante el nuevo concepto en el cual, si hay que proteger a una determinada empresa del sector que sea, básicamente aquellas de mano de obra intensiva, esto se haga, pero que esto no implique la protección y el mantenimiento y la consolidación de bolsones de empresas no competitivas y de situaciones de privilegio que termina pagando todos los consumidores y termina pagando el pueblo en su conjunto en una suerte de subsidio indirecto a sectores del capital. Nos parece importante que este tipo de cuestiones sean aclaradas y tienen que ver, ¿no es cierto?, con la visión moderna de lo que implica un sistema de promoción, ¿no es cierto?, industrial, un sistema de sustitución moderno de importaciones y un sistema de desarrollo que permite integrarnos al mundo y fundamentalmente de manera inteligente a las grandes cadenas de valor que cada vez abarcan
mayor cantidad del espectro del comercio exterior. Ya están superando el 80% de lo que se transa a nivel mundial las cuestiones que incluyen las cadenas de valor globales. Y entonces nos parece que esto es lo que hay que mirar, y seguramente el viaje y el vínculo con China, el viaje del presidente a China, va con la expectativa precisamente de tratar de conseguir que cada vez podamos tener exportaciones con mayor valor agregado, particularmente de nuestras materias primas provenientes del agro. Este es el tema, y hacia allí esperamos se ponga el acento. Por eso es que nos parecía importante comenzar con el editorial tocando estos tres temas, ¿no es cierto? El de los escándalos en el comercio exterior, que luego, casi de inmediato, la intervención de Gali nos va a ir marcando de que no solo continúan, sino que además hay más escándalos, y simplemente nosotros, a través del editorial, hacemos la introducción para lo que luego va a ser nuestra nota inmediatamente posterior. Tocamos también el tema de China y del viaje del presidente a China, y también el tema noticia del puerta a puerta, como la novedad en el comercio exterior y algunos agregados que siempre vienen necesarios, porque cuando empieza un sistema hay muchísima gente a la que se le van generando dudas recién cuando empiezan a aplicarlos. Nos vamos ya a un primer temita musical y buscamos la participación de nuestro primer invitado. Una canción que se llama Cuando amas a alguien. Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas y murmuras su nombre 1000 veces cuando estás en penumbra y te quedas despierto al llegar la mañana, puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir la ventana. Cuando lloras por alguien Amigos, y tal cual lo adelantábamos en nuestro editorial de recién, y lógicamente lo hemos venido adelantando a través de las redes sociales, para el día de hoy, nuevamente, yo digo lamentablemente, por un lado es un placer, pero por otro lado es lamentable la temática que nos toca encarar. En lugar de estar hablando con el amigo Gali de las cosas importantes, de hacia dónde va el comercio exterior a nivel mundial, de qué manera estamos avanzando nosotros en la participación de lo mismo, no, ¿qué nos convoca? Los escándalos. Y si todo anda bien, nos tendría que estar escuchando ahora. Emiliano, estás ahí al aire. Miguel, buenas tardes, ¿cómo andás? Un alegrón. Bueno, yo hoy he difundido a primera hora, ni bien me llegó el diario, el importante editorial que incluís en el suplemento de comercio exterior de hoy, titulado Descontrol aduanero, del todo por 2 pesos al todo por $1. Por si algún distraído aún no lo leyó, pese a que yo lo he subido y muchos me han llamado por ello, me gustaría que antes de yo hacerte las preguntas vos hagas un breve resumen. Mira, la cuestión es que a partir de un relevamiento de las destinaciones de importación a través de la aduana de Ezeiza, realizada en las últimas semanas, la fecha crítica es antes de la entrada en vigor del régimen de compras puerta a puerta, ¿no? Bueno, antes de la entrada en vigor de este régimen,
los couriers obviamente seguían trabajando de manera activa, pero lo que se descubrió fueron varios despachos por 2.000 kilos procedentes de Estados Unidos, por 1.300, 1.600 kilos procedentes de Colombia, en todos los casos por la aduana de Ezeiza. En todos los casos el origen Estados Unidos, Colombia se repiten bastante, y en todos los casos el tema más crítico y clave es que el valor FOB declarado por estos 600, 1.600 o hasta 2.000 kilos es de $1. Así como lo escuchan, amigos, $1. $1, lo cual lo lleva a uno a pensar lo siguiente: nada, el sentido común es lo primero que le despierta o lo intranquiliza a uno, nada que pese 2.000 kilos puede valer $1 declarado, ¿no? Estos son efectivamente despachos realizados, concretados a través de la aduana de Ezeiza por el régimen de servicio postal, ¿no? Que entra por el régimen courier, digamos. Claro. Y esto fue antes de la entrada en vigor de un sistema que habilita hasta 1.000 kilos, ¿no? De manera libre. Con lo cual, si había subfacturación grosera, antes de que se simplifique el imagínate ahora. Ahora lo que puede pasar puede ser escandaloso realmente. De todas maneras, lo que decíamos también en el editorial es lo siguiente: uno muchas veces toma postura y critica al régimen y le saltan a lo yugular porque creen que es una bandera política o una postura política, ¿no? Que uno está en contra de esta facilitación y apertura al mundo que está llevando adelante la administración de Macri. Pero acá no hay ninguna postura política tomada, acá simplemente es un dato de la realidad. La aduana argentina, como una imagen que pongo ahí, es un colador de elefantes y un filtro para pulgas, ¿no? Porque así como una pyme le cuesta horrores abastecerse de un insumo para su línea de producción y tarda y paga